¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, para gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto, como todas las tardes, saludarles y de antemano les agradezco el favor de su atención para este espacio joven, todavía nuevo aquí en Univisión, que apenas empezó hace unos meses, que serán 5 meses que iniciamos este proyecto aquí en Univisión América. Bueno, voy a iniciar el programa en cuanto lo tengamos en la línea telefónica con quien fuera el alcalde de Tepalcatepec. Ya ven que de ahí el doctor Mireles de las Autodefensas de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, fue precisamente alcalde de este poblado de Michoacán. Resulta que el exalcalde, en su momento el exalcalde fue acusado, señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Concretamente les digo que según testimonios recabados por la PGR en julio y octubre del año 2011, Jesús Reina, quien fuera secretario o exsecretario de gobierno y quien fuera gobernador interino de Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, exdiputado local de esa entidad, y Guillermo Valencia, a quien voy a entrevistar, habrían asistido a una reunión con Nazario Moreno, el Chayo, ya desaparecido, y con La Tuta, en un rancho que se llama El Jabalí, de la zona serrana de Tumbiscatío, cuando estas personas pertenecían a la familia michoacana. Bueno, resulta que él no es alcalde de esto. En su momento asistió a la Procuraduría por propia decisión, según se publicó en medios mexicanos, para que limpiaran su nombre. Y el caso es que este exalcalde dice temer por su vida y se encuentra precisamente acá, en los Estados Unidos. Y nos ha concedido una entrevista telefónica, lo cual agradezco, y lo tengo en la línea telefónica en este momento. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Rubén, muy buenas tardes. Permíteme nada más puntualizar. El testimonio que tú relatas no es de documentación de la PGR, es un documento apócrifo que filtró a algunos medios de comunicación, a un columnista muy prestigiado, no sé si me permites decir el nombre. Sí, cómo no. Ciro Gómez Leiva, que filtró a alguien. Sí. Es un documento apócrifo que el mismo entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Elías Álvarez, ya desmintió, porque según este documento es un informe de inteligencia que un colaborador de él le hizo al secretario Elías Álvarez, y así lo relata Ciro Gómez Leiva en sus columnas. Esto, yo no sé en qué momento decidieron a mí embarrarme en este tema. Yo no tuve absolutamente nada que ver al respecto. Y bueno, el mismo Elías Álvarez ya desmintió la veracidad de dicho documento. Desafortunadamente, al replicarlo un periodista tan prestigiado como Ciro Gómez Leiva, pues habrá quien crea que es verídico, pero en PGR no hay absolutamente ningún tipo de averiguación indagatoria o elemento que presuma la participación de un servidor en ese tipo de reuniones. Y como usted bien lo comenta, yo tanto a finales de enero de este año, como hace apenas unos días, me presenté en la Procuraduría General de la República y en Seido para ponerme a su disposición por si había alguna orden de localización, una orden de presentación, orden de captura, y no había absolutamente nada en mi contra. Y bueno, también porque fui amenazado de muerte en reiteradas ocasiones y porque el gobierno federal ni estatal me han dado la seguridad que he solicitado, pues por eso mismo traté de salvaguardar mi vida estando ahora en este país de Estados Unidos. Muy bien, mire, yo lo estaba leyendo esto de una nota del periódico mexicano La Jornada, que dice: niega a conocer a La Tuta, solo lo que se sabe en los medios. Dice: Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, declara en la Seido, y lo firma Alfredo Méndez, publicado en La Jornada el martes 15 de abril de el 2014, y ahí hace la referencia. Pero es esa consecuencia de esa publicación de Ciro Gómez Leiva en su columna, así es. Así es. Y también, en noviembre del año pasado, la senadora Luisa María Calderón, basándose en Radio Pasillo, hizo el mismo comentario con los mismos actores, y que bueno, a la postre salió a la luz que Radio Pasillo era este documento apócrifo.
Sí, yo le iba a comentar eso porque eso sí lo escuché, incluso no sé si lo escuché en el programa de Carmen Aristegui, pero lo escuché de ella misma que lo mencionaba, ¿no? La hermana del expresidente Calderón. Así es, son las vaciladas, las incongruencias de esta señora, que bueno, su hermano fue el presidente de la República, su hermano inició la guerra contra la delincuencia en Michoacán y no solo no contuvo, sino propició la expansión de los grupos criminales, y que bueno, ellos eran gobierno cuando supuestamente se dio esa reunión. Pues qué clase de gobierno teníamos que se daba cuenta de esas reuniones y no hacía absolutamente nada para castigar a los culpables. Eso es un chisme. Yo fui objeto de una campaña de desprestigio por parte de unos hermanos Farías, que bueno, pues a ellos sí se les podría señalar de criminales en Tepalcatepec, y una campaña de desprestigio que orquestaron en mi contra porque no quise ser parte de los grupos de autodefensa, no quise encabezar a los grupos de autodefensa, y que bueno, pues esos señores se aprovecharon de el poder que les da las armas para amenazarme. Hay un video en YouTube que se llama Amenaza Edil de Tepalcatepec, invito a que lo consulten, a que lo vean, donde se captura el momento exacto en video y se escuchan los audios de cómo esos señores llegaron a amenazarme, y bueno, pues yo lo único que hago es preservar mi vida. Yo, Rubén, entré a la presidencia municipal en enero del 2012. Para abril estaba denunciando ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, inclusive presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estaba denunciando el acoso de grupos fácticos, de grupos criminales, y solicité por escrito, tengo también las pruebas, presencia permanente del Ejército y de la Policía Federal para salvaguardar a los ciudadanos de Tepalcatepec y para combatir a los grupos criminales que mantenían asolada a la población. Tengo pruebas de todo eso. Nunca me hicieron caso ni el gobierno del Estado ni el gobierno federal. Y yo, Rubén, como policía, con mi policía municipal que no superaba los 30 elementos, con policías infiltradas por criminales, donde legalmente no estoy facultado para combatir un delito federal como es la delincuencia organizada, la aportación de armas de uso exclusivo del Ejército, ¿cómo iba yo a combatir a criminales que superaban los centenares de integrantes con armas que a veces ni el mismo Ejército trae? ¿Y cómo yo me iba a poner a combatirlos? Eso es ilógico. Solicité apoyo, nadie me ayudó, y tuvo que la gente harta, cansada, pues levantarse en armas con los autodefensas, y solamente así voltearon a ver a Tepalcatepec. Oiga, a ver, déjame preguntarle entonces, yo evidentemente le he dicho a la audiencia y lo sostengo aquí, todo lo veo muy turbio. Yo sinceramente no sé quién es quién ya en todo esto de Michoacán. No podría yo meter las manos evidentemente por el fuego, por nadie. No sé, pero yo estoy muy confundido con todo lo que ocurre y con todo lo que hay alrededor, incluso con los que informan y los que informan en las redes sociales, en fin, muy turbio. Le hago una pregunta muy concreta. Básicamente usted teme por su vida y por eso se vino a los Estados Unidos. ¿Hace cuánto que se vino a los Estados Unidos? Sí, yo llegué hace apenas unos días. De hecho, mi intención era, pues, te lo digo con toda franqueza, vine a visitar a unos tíos, aquí tengo mucha familia, pues a pasarme unos días acá. Desafortunadamente vi yo no sé qué calificativo darle a esta barbaridad del montaje que hizo el comisionado Alfredo Castillo de legalizar un grupo de autodefensa que a todas luces son vinculados con actividades criminales, de darles placa, uniforme y armas legales a criminales. Y bueno, pues entonces fue cuando yo dije, ¿a qué regreso a México? ¿A que me maten? ¿A que me asesinen? ¿A que la autoridad del gobierno, que es el que debe de salvaguardar a los ciudadanos, que es el que debe de buscar y perseguir a los criminales, los legaliza? Guillermo, me viene una pausa, le suplico me aguante porque viene la musiquita y es irreversible, como digo, entonces viene la pausa. Entonces, usted se vino hace unos días a raíz de que el comisionado Alfredo Castillo formalizó esto de las guardias rurales, ¿no? Donde está el pitufo, etcétera. Yo le voy a pedir su opinión de que usted me diga desde su punto de vista quién es quién. ¿Quién es el pitufo? ¿Quién es Mireles? En fin, el comisionado Castillo. Y regresamos. Estoy hablando con Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. Claro que sí. Bien, estamos de regreso platicando con el exalcalde
Guillermo Valencia de Tepalcatepec, precisamente donde surgieron las autodefensas encabezadas por el doctor Mireles, o por lo menos el que fue la figura más visible en su momento. Antes de que me diga desde su punto de vista quién es quién, mi pregunta es ¿de quién específicamente, o de quiénes, o de qué grupos tiene usted miedo de que lo puedan asesinar? Y cómo piensa permanecer legalmente acá en los Estados Unidos, ¿pidiendo asilo o cómo? Bueno, el tema del asilo político es algo que lo vamos a valorar. Como te decía, yo pues me vine como turista, tengo visa, a visitar a mis tíos, y ya estando acá surgió este tema. ¿De quiénes temo? De los hermanos Farías, del abuelo Juan José Farías Álvarez, de Uriel Farías Álvarez. Del abuelo, cuando dices el abuelo, ¿se refiere al que apareció en una fotografía precisamente con el comisionado alguna vez? A ese mismo, de hecho. ¿A ese? Si usted checa el video de YouTube, ahí se escucha perfectamente cuando señalan que precisamente un hermano de él y su jefe de sicarios son los que fueron a la presidencia municipal a amenazarme. ¿Amenazarle? Y bueno, pues de ellos son de quienes yo temo. De ellos. ¿Qué opinión tiene o cómo estarían en este escenario un personaje que ahorita está pues en el centro de la tormenta, ¿no? El doctor José Manuel Mireles, quien acaba de ser acusado precisamente por el comisionado de presuntamente ser responsable de algo que francamente a mí hizo con las fotografías ahí sosteniendo la cabeza, pareciera que le pusieron un verdadero truco, una verdadera trampa, no lo sé. Pero está Hipólito en la cárcel, Mora, está el señor Pitufo. Díganme ustedes desde su punto de vista, ¿quién es quién según usted? Es una mentira más de Alfredo Castillo, que es su especialidad, mentir, engañar, hacer montajes. El doctor Mireles, a mi juicio, es el verdadero líder y auténtico líder de los grupos de autodefensa, que desafortunadamente le estorba al comisionado Castillo, y todo aquel que le estorba al comisionado Castillo pues está en la cárcel o bueno, pues como es en mi caso, exiliado o amenazado. Yo vi la foto que usted vio, yo no veo en qué momento se le puede dar algún contexto diferente a alguien que está ayudando a detener la cabeza de un cadáver para que se tome una fotografía. Escuché una entrevista que dio Alfredo Castillo Cervantes con el programa Atando Cabos de Denise Merker, en el que el comisionado Alfredo Castillo le da un contexto diferente totalmente a esa fotografía. Yo hasta dije, caray, pues vamos a esperar a ver cómo está la fotografía. Dice Alfredo Castillo Cervantes que sale el doctor Mireles agarrando la cabeza de una persona como si fuera un cazador que agarra la cabeza de su presa como trofeo. Ese es el contexto que le dio el comisionado Alfredo Castillo a la fotografía, pretendiendo amedrentar, amenazar, presionar e incriminar al doctor Mireles. Yo he visto la fotografía, Rubén, y no veo para nada el contexto que le quiere dar el comisionado Castillo, pero es muy usual en las prácticas mañosas de Alfredo Castillo, pues utilizar y manipular la información, manipular las instituciones para satisfacer sus intereses políticos y para, argumentar los montajes mediáticos que él hace. Y como el doctor Mireles le estorba, como el doctor Mireles es una persona no grata para él y no se presta a sus chantajes, no se presta a las actitudes y a los planes perversos de Alfredo Castillo, pues ya le están haciendo una campaña de difamación. Yo eso es lo que pienso de el doctor Mireles. A mi juicio, el movimiento de autodefensa tuvo dos etapas, antes de que estuviera el doctor Mireles y después de que estuviera el doctor Mireles, porque yo fui, Rubén, un actor importante en este tema porque yo era el presidente municipal del municipio donde nacieron los grupos de autodefensa. Yo entré a la presidencia municipal en enero del 2012. En noviembre del 2012 yo me di cuenta que se estaba gestando este movimiento de los grupos de autodefensa, que lo estaba planeando Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo. Él era quien estaba organizando este movimiento. Ya es una persona que tiene especialidad en ese tema porque en 2005 hizo absolutamente lo mismo, nada más que a nivel delincuencial formó un cártel delictivo para combatir a los Zetas y se alió con el cártel del Milenio. Y ahí, ahí están los antecedentes que se pueden consultar al respecto. Yo en enero lo notifiqué al gobierno del estado que eso estaba pasando.
yo notifiqué que se iban a surgir las autodefensas, bueno, no como el nombre de autodefensas, pero sí sabía que se iba a hacer un movimiento armado, y no hicieron absolutamente nada. El doctor Mireles no surgió con los grupos de autodefensa, te lo digo porque yo conozco a la gente que surgió, fue el abuelo Farías, fue Martín Barragán Serna, alguien que si uno se pone a hurgarle en su paso por Estados Unidos, pues puede uno tal vez encontrar un récord impresionante en temas delictivos, y otros más. Había gente buena, que eso quiero dejarlo, así como había criminales, había mucha gente buena que estaban cansados de las actitudes de los grupos criminales, de los caballeros templarios para... O sea que está mezclado. O sea, es cierto lo que me dijo recientemente la periodista Anabel Hernández en este espacio, en el sentido de que estas autodefensas nacieron, no sé qué palabra utilizo, pues nacieron torcidas, pero inclusive ella, a diferencia de lo que usted me dice, ella mete en este mismo costal al doctor Mireles, ¿no? Incluso destacando que estuvo preso, que estuvo metido en el narcotráfico, dice que los medios de comunicación han sido engañados y han engañado sobre la figura del doctor Mireles. ¿Usted qué opina de eso? ¿No piensa? Yo sí creo que nació torcido el tema. Había gente buena en el movimiento, gente, cansada, pero quienes manejaban este asunto eran criminales y se aprovecharon de un hartazgo generalizado de la población. En cuanto al tema del doctor Mireles, yo difiero porque, yo conozco al doctor Mireles, lo conocí cuando tuve oportunidad de estar en Tepalcatepec. Yo nunca había vivido en Tepalcatepec, yo viví en Tepalcatepec hasta que me fui de precandidato y candidato. Siempre nací ahí y pasaba ahí mis vacaciones, y al menos una vez al mes, ahí me casé. Hay muchos lazos que me unen con Tepalcatepec. Pero nunca había vivido ahí, y el año que ahí tuve la oportunidad de conocer al doctor Mireles. A mí se me hace una buena persona, un hombre, con liderazgo social, con arraigo social, tal vez por eso lo invitaron, y yo creo que si en algún momento estuvo preso, creo que él cumplió con su condena, ¿no? Me imagino, eso es lo que tengo conocimiento, y no se le puede juzgar a alguien toda la vida por algún error del pasado. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, me ha llegado nuevamente la pausa. Le suplico, espere para continuar con la charla. Está usted diciendo cosas importantes que seguro serán de utilidad para la audiencia, independientemente de lo que cada quien piense. Le agradezco. Regresamos con usted. Estamos de regreso. Estoy aquí platicando con Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, en Michoacán. Guillermo, en este documento que le leí hace rato del periódico La Jornada, hay una declaración que le atribuye el diario a usted. Usted dice aquí: no conozco ni sé quién es la tuta, más que por lo que se sabe de él en los medios. Dijo, yo leo esto y me cuesta medio trabajo creerle que usted, siendo alcalde de este lugar, no supiera quién es la tuta más que por los medios. O sea, no sé si me pueda aclarar esto, porque yo desde que leí esto digo, ¿cómo que no sabe? Me explico. ¿Aló? ¿Se cayó la llamada? A ver, entonces vamos a volverle a llamar, ¿no? Si nos haces favor, Cristian, por volverle a llamar. Y esa pregunta, pues me parece importante, pues, que nos diga quién fuera alcalde de Tepalcatepec, que, como han escuchado, hace pocos días se vino para acá a los Estados Unidos con visa de turista, tiene muchos familiares acá y ha expresado que tiene temor de que el señor Farías Arias, alias el abuelo, que apareció en una fotografía con el comisionado de Michoacán, aquí ya lo tenemos. Guillermo, ¿me escucha? Sí, a sus órdenes, lo escucho perfectamente. ¿Escuchó mi pregunta o se la repito? Nos quedamos el doctor Mireles, te decía yo, que a mi juicio, de todos los liderazgos que hay en las autodefensas, es el más limpio. Es el más limpio. Bien, al regresar de la pausa, yo le estaba leyendo que en esto de La Jornada, donde hay una declaración suya. ¿Dónde la tengo? Ya la perdí. Dice, aquí la tengo. Dice, no conozco ni sé quién es la tuta. La primera parte de no lo conozco, bueno, le puedo creer. Pero decir, ni sé quién es la tuta más que por lo que se sabe en los medios de comunicación.
yo cuando leí esto digo, caramba, siendo un alcalde ahí de está metido en el ajo, como se dice, ¿no? ¿Cómo que no sabe quién es la tuta? No sé si me puede aclarar, porque es tan ambigua esa declaración. Seguramente fue un error de ahí de publicación. Yo no hubiera dicho una declaración de esa, güey. Ah, bueno. ¿Quién no sabe quién es ese señor? Es un criminal. Sí. En reiteradas ocasiones he hablado al respecto. Hay entrevistas que me han hecho. Vaya, el tema de los perdonados ahorita pareciera que está muy de moda, el tema de las autodefensas. Sin embargo, yo desde hace varios meses dije que nada más faltaba que la tuta, un criminal como la tuta que secuestró, que asesinó, que extorsionó, pues le pusieron una playa de autodefensa y al rato lo iban a perdonar. Y desde principios de año, si usted busca declaraciones que di a distintos medios, inclusive internacionales, hay un par de medios internacionales que yo le podría decir inclusive los nombres, dije así literalmente esa declaración. Oiga, ¿a usted nunca le buscaron todas estas personas para corromperle, para ofrecerle dinero, para lo que hace el crimen organizado? No. Difícil de creer que me diga que no, estando usted ahí en Michoacán. Nos buscaban para extorsionarnos, para quitarnos dinero, eso de que nos daban, de que... yo si alguna relación tuve con criminales, si algún vínculo tuve con criminales, era precisamente porque fui objeto de extorsión, de amenazas por parte de los señores, y como se lo digo, consta en denuncias, consta en documentos donde yo solicité presencia permanente del Ejército y de la Policía Federal y nunca nadie me ayudó. Vaya, el vínculo que uno podía tener con esta gente pues es precisamente ese. Oiga, esto que dijo en la revista Proceso Anabel Hernández de que el verdadero capo aquí es Miguel Ángel Gallegos Godoy, alias Migueladas, y que rompió en una relación también, dice, con el doctor Mireles. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, leí el documento, lo leí, yo, vaya, no sabía esa información, digo, para todos en Michoacán era muy claro quiénes eran los capos de la delincuencia, quiénes son, dos de ellos fueron abatidos, uno de ellos está prófugo, que es la tuta, y bueno, los otros dos ya fueron abatidos por el Estado, por el gobierno, por el Ejército, bueno, más bien siendo precisos por la Secretaría de Marina, que es la institución junto con el Ejército más confiable que hay en México, y bueno, pues es Quique Plancarte y el famoso Chayo. ¿Y Migueladas existe o no existe, según usted? Miguel Ángel Gallegos Godoy. Ha tomado mucha relevancia últimamente en medios de comunicación, es una persona a la que, vaya, hasta hace algunos meses pasaba por empresario. Yo sería irresponsable de mi parte señalarlo como un criminal o como un capo. Yo lo que sabía, lo que conocía del señor, pues es que era un empresario, pero bueno, la línea allá en Michoacán resulta que los que son buenos luego se hacen malos, y en el caso como el abuelo, que todo el mundo sabe que es un criminal, que todo el mundo sabe a lo que se dedica, pues el mismo comisionado ha buscado la manera ya de hacerlo quedar como un santito, como el bueno, y por eso ya no me extraña tanto ese cambio de posición, de ser un protagonista a ser un antagonista, o sea, vaya, ya es muy normal. Bueno, el caso está que coincide conmigo en que todo está muy turbio, todo está muy podrido, francamente. Yo estoy muy desconcertado con el asunto. Nos quedan 2 minutos. Algo que mis preguntas no hayan generado, que usted quiera decirle desde su perspectiva, su punto de vista, a la audiencia de este espacio aquí en Univisión América, transmitido a nivel nacional. Si usted me dice una palabra con la que yo pueda escribir lo que está pasando en Michoacán, es un galimatías. Por ejemplo, el Papá Pitufo yo nunca lo había visto en mi vida. Yo no lo vi que surgiera en el movimiento de autodefensas. Los grupos de autodefensas los planeó el abuelo Farías. Después invitaron al doctor José Manuel Mireles Valverde. Antes me invitaron a mí a ser el vocero de las autodefensas. Yo no quise. Me invitaron a encabezar el movimiento. Después invitaron al doctor Mireles. Las autodefensas tomaron relevancia hasta que llegó el doctor Mireles, hasta que él habló, hasta que él fue el vocero. Y bueno, él tomó un liderazgo natural al grupo de las autodefensas, y creo que fue cuando despegó realmente el movimiento de autodefensas con la llegada del doctor Mireles. Ahora, quienes planearon, que fueron los Farías y sus operadores como Arturo Barragán, Cuate, Malfabón, Juana Reyes, Beatriz Sandoval, sus operadores son ya quienes son los autodefensas del comisionado Castillo, porque ya hay 2 autodefensas.
los autodefensas legítimos y los autodefensas del comisionado Castillo, y que ya están disfrazados como fuerzas rurales, y en los que a mí sí me da mucha pena ver muchos criminales que robaban, que extorsionaban, que asesinaban, que levantaban ahí en Tepalcatepec, ahora ya con uniforme, muchos sicarios que eran sicarios del abuelo Farías, ahora ya con uniforme, y pues es realmente lamentable que el mismo comisionado Castillo, yo espero que... Oiga, Guillermo, me llegó nuevamente otra pausa porque perdimos hace rato. Si me espera, regresamos para que usted concluya. Luego voy a tener una entrevista con el periodista Pedro Miguel de La Jornada, pero regreso con usted para que podamos concluir correctamente. Bien, vamos de regreso para despedir a Guillermo Valencia, pero usted me estaba diciendo que le invitaron a ser vocero, que usted no aceptó y me estaba dando pues su conclusión. Sí, mire, yo estuve de que surgió el momento de autodefensa el 24 de febrero al 28 de abril en Tepalcatepec. El 25 de febrero tuve una reunión en la presidencia municipal con los líderes de los grupos de autodefensa de ese entonces, Uriel Farías, alias el país hermano del abuelo, Martín Barragán Serna y su hermano, y otros personajes por ahí que ya pues no tienen muchos vínculos con criminales, pero esos primeros que les dije sí. Me invitaron a hacerme autodefensa, yo no quise. Una semana después fueron ya más líderes de los grupos de autodefensa a pedirme que encabezara el movimiento, que ellos ocupaban a alguien que tuviera facilidad de palabra, que ellos ocupaban a alguien que pudiera hablar con medios de comunicación, que ellos no tenían quien lo hiciera, y me pidieron que yo fuera quien los encabezara y que fuese el vocero. Yo no quise porque, bueno, Rubén, yo como presidente protesté hacer guardar la Constitución General de la República, el Estado y las leyes que de ambas emanen, y en la Constitución está estipulado que nadie puede hacerse justicia en propia mano. Y como el presidente municipal va a ser el primero que se pase la Constitución y las instituciones por el arco del triunfo, por eso no acepté, y aparte no me daba confianza que se hiciera un movimiento para sacar a templarios, a narcotraficantes, a criminales, y del otro lado de la mesa yo tuviera personas que sabía todo el mundo en Tepalcatepec que estaban vinculados con actividades delictivas. Eso a mí no me generaba confianza, por eso no lo acepté. Después supe que el doctor Mireles se incorporó unas semanas después, y bueno, a partir de un video muy famoso que fue como la presentación mediática de este movimiento que lo hizo el doctor Mireles, fue que el movimiento de autodefensa tomó relevancia. Y bueno, pues ahora ya desconocen al doctor Mireles, quienes en algún momento lo utilizaron, yo creo que lo utilizaron, y creo que el comisionado Castillo pues ha hecho hasta lo necesario para tratar de enturbiar o de afectar la imagen del doctor Mireles. Y como te lo dije, hay a mi juicio, yo opino que hay dos grupos de autodefensa, unos que son los autodefensas pues que siguen con su lucha de una auténtica liberación del Estado a manos de grupos criminales que son encabezadas por el doctor Mireles, y otras que son las autodefensas del comisionado Castillo con las que él platica, con las que él acuerda, con las que él negocia, y que son precisamente el auténtico o el único jefe es el abuelo Farías. Bueno, ¿y cuál es el escenario que usted ve ya para terminar ante esta situación? ¿Pueden llegar a arrestar a Mireles dentro de esto? ¿Lo pueden llegar a matar? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que el gobierno puede hacer lo que sea, ya hay antecedentes. Bueno, no el gobierno, porque yo tengo la esperanza de que el presidente Peña Nieto esté ajeno a todo esto. Yo creo que el comisionado Castillo puede llegar a hacer lo que sea. ¿A cuántos no ha metido ya a la cárcel? ¿A cuántos no les ha inventado delitos? Yo creo que el doctor Mireles pues podrán hacer lo que sea con él, pero de que eso, a que el pueblo se los crea, a que el pueblo se trague esa invención, pues va a haber mucha diferencia. ¿Y cuál es el escenario? ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Pues no sé, estoy tan sorprendido de lo que he visto que ya perdí la capacidad de asombro, no podría vaya a asombrarme más de lo que ya estoy, y tan veo un escenario poco halagüeño que pues prefiero quedarme acá. Hoy precisamente el comisionado Castillo declara que Michoacán es otro, que Michoacán está bien, y bueno, pues asesinaron a 5 personas en Chilchota, asesinaron al jefe de seguridad del Cerezo de Mil Cumbres, balacearon a un marino en la autopista, asesinaron a otras personas en Uruapan, vaya, casi 2 docenas de asesinados en menos de 24 horas, y el comisionado dice que todo está bien, pues yo ya no entiendo. Bueno, casi aproximadamente 2 millones de michoacanos acá en los Estados Unidos. Usted ha venido a sumar esa cuenta. Pues le agradezco muchísimo que nos haya concedido esta entrevista. Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec. Muchísimas gracias. A su orden, Rubén, como siempre estoy para servirle.
Me gustaría estar en contacto pues con usted para ver cómo evoluciona todo y sobre todo su estadía acá en los Estados Unidos, dado que dice que tiene miedo de regresar porque si no pudiera ser asesinado. Entonces estamos en contacto, ¿le parece? Sí, claro, y los invito a que vean, digo, no son invenciones mías, ahí está el video en YouTube donde se capturaron en imágenes, en videos, las amenazas, algunas de las tantas amenazas que he recibido. Muy bien, gracias, Guillermo Valencia. Sus órdenes, gracias. Gracias. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Guillermo Valencia y siendo exalcalde priista, criticando fuertemente al gobierno de Enrique Peña Nieto a través de su comisionado y diciendo que los montajes son la especialidad, dándonos su punto de vista de quién es quién y diciendo que es absurda la acusación en contra del doctor Mireles en el caso de estos asesinados. Bueno, pues fíjense que el día de ayer se escribió en el diario La Jornada un artículo que se titula Mireles en la mira. Mireles en la mira. El autor de este artículo es Pedro Miguel. Dice, en Michoacán el régimen ha escogido sus fichas, entre quienes, por candidez o conveniencia, o por una mezcla de ambas, parecen más motivados a creer el cuento de hadas del comisionado Alfredo Castillo, la doble llave de la paz y la restauración del Estado de Derecho y la seguridad pública de Michoacán. Es, por un lado, uniformar a las autodefensas y convertirlas en guardias rurales, y por el otro, matar o capturar a algunos templarios prominentes y declarados. Pero básicamente al llamarse Mireles en la mira, pues vamos a preguntarle por qué. Se parece mucho pues a lo que acabamos de escuchar del exalcalde de Tepalcatepec. Nos quedan 2 minutos de este bloque, pero ya está Pedro Miguel en la línea telefónica. Pedro, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Querido Rubén, buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Pues ya escuchaste que acabo de entrevistar al exalcalde de Tepalcatepec, que se vino para acá una vez que se crearon estas, que las autodefensas se convirtieron en guardias rurales y que él dijo, yo me voy para los Estados Unidos porque puedo ser asesinado. Me imagino que ubicas muy bien a Guillermo Valencia, lo acabamos de entrevistar. Viene casi ya la pausa en poco tiempo, pero dinos, a ver, ¿cuál es tu hipótesis central de este artículo titulado Mireles en la mira? Mira, querido Rubén, yo creo que es muy difícil en este momento meter las manos al fuego por cualquier persona en Michoacán. Hay mucha confusión, hay antecedentes muy turbios. Creo que a la única persona en la que se puede depositar credibilidad en su manera de hablar sincera es en la puta que él dice abiertamente, yo soy delincuente, ¿no? Pues sí, es decir, ese es sincero, seguro, ¿no? Estuvo bueno. Además yo no sé. Pero creo que se puede creer todavía a estas alturas en la honestidad y en la decencia. Y sea quien sea, Mireles, lo que ha hecho el gobierno federal es una deshonestidad y una indecencia que ha sido traicionar. Oye, Pedro, te agarramos avanzado del corte, del segmento, pero viene el corte. Aguántame tantito, regreso contigo para seguir hablando de esto, de tu artículo y tu opinión de las declaraciones de esta Anabel Hernández que me dio hace poco, que te voy a poner. Estamos aquí ya de regreso con Pedro Miguel y Pedro Miguel nos estaba diciendo muy difícil meter las manos al fuego por cualquiera de los protagonistas en Michoacán en este momento, pero y ahí tuvimos que ir a la pausa que nos estabas explicando. Pedro Miguel, adelante. Gracias, Rubén. Mira, no pretendo decir ni siquiera insinuar que todos los michoacanos son delincuentes, ¿no? El problema aquí es que hay un régimen político que ha empujado a la población del país en general y de Michoacán en particular, a un sector muy importante, a actividades que están fuera de la ley. Por una orientación económica, que es una orientación económica que pone el énfasis en las utilidades a costa de lo que sea, que permite bordar en la ilegalidad y que incita a bordar en la ilegalidad. Y en esa circunstancia tenemos cientos de miles o decenas de miles de campesinos en Michoacán y en otras entidades que son marihuaneros o que son amapoleros, ¿no? Con sus familias.
Es decir, no estamos viendo un enfrentamiento entre pequeños grupos armados. Estamos ante el peligro de una confrontación en gran escala entre civiles. Esos civiles pueden o no tener antecedentes delictivos. El hecho es que en esta circunstancia la pretensión de procuración de justicia, después de que se ha abandonado la procuración de justicia durante décadas, porque el problema no es nada más de Peña o de Calderón o de Fox, viene de mucho antes. El abandono del Estado viene de la imposición del modelo neoliberal. En estas circunstancias, pretender que se va a impartir justicia o procurar justicia es un despropósito. Y veamos en el caso concreto de Mireles. Mireles, ¿quién es? Pues es un civil en armas, apoyado, legitimado en determinado momento por el régimen de Peña para que vaya y mate templarios. Y ahora lo acusan de homicidio. Pero si para eso le pidieron que hiciera. Pero además todo indica que no hizo esos 5 homicidios. Mira, todo indica que no lo hizo. Hay un manejo muy perverso del comisionado Castillo, porque él había visto las fotos de Mireles con el cadáver. Es evidente que Mireles no estaba exhibiendo una cabeza humana como trofeo, que es lo que dijo Castillo, sino ayudándole a un ministerio público al levantamiento de un cuerpo, ¿no? Esto es clarísimo que hay una tergiversación de mala fe, perversa, que denota una mentalidad muy sociopática, muy dispuesta a hacer daño a otra persona. Pero yo creo que la discusión no es esa, Rubén. La discusión es cómo se puede acusar a alguien que está en medio de una guerra de haber matado a 5 personas. Es decir, eso no tiene sentido. Se le puede acusar de crímenes de lesa humanidad, pero para eso Mireles tendría que tener mando formal, rango, etcétera, ¿no? No lo tiene. Y además no cometió ningún crimen de lesa humanidad hasta donde sabemos. Hay 5 muertos. Todo indica que Mireles no es culpable de esos 5 muertos. Pero si lo fuera, bueno, pero si están en una guerra alentada por el gobierno federal, ¿a qué vienen las acusaciones de homicidio en su caso y en el de Hipólito Mora? Oye, Pedro, te quiero... perdón, ahorita te quiero poner un audio de una entrevista reciente que realicé con la periodista mexicana Anabela Hernández, a quien tú conoces, y me gustaría tu opinión. Lo dijo en este espacio y quiero saber tú qué opinas. ¿Lo escuchamos? Vamos a poner el primero de estos audios. Adelante con Anabela Hernández. El tema de Michoacán es un tema que cada día que pasa se vuelve mucho más complejo. Es un tema que he estado investigando y en el que está recabando información desde el año pasado. Y el tema de Michoacán es que desde un principio estas autodefensas nacieron viciadas, porque la gran mayoría de estos líderes, incluyendo a Mireles, incluyendo a Estanislao Beltrán, incluyendo al americano, incluyendo a muchos otros, tienen antecedentes criminales, han tenido antecedentes de dedicarse al narcotráfico. En realidad no hay ningún líder de las autodefensas que esté limpio. Entonces, lo que hoy se está viendo es una disputa de criminales por el territorio de Michoacán, que es lo más lamentable, en las narices del gobierno federal, solapando a unos, atacando, usando el poder del Estado a otros, primero de amigos de Mireles, luego de enemigos de Mireles. El tema es que Mireles o no Mireles, eso es lo de menos. El tema es que los michoacanos siguen siendo víctimas de la extorsión, de violaciones, de secuestros, de robos a casa habitación. Justamente en estos últimos 2 días he recibido información muy delicada de personajes políticos allá en Michoacán, de fuentes de información que yo tengo, que me dicen que la situación está peor que nunca, solo que ahora disfrazada. Me parece que, y perdóname Rubén, lo digo con todo respeto y respeto al trabajo que cada uno hace, me parece que los medios de comunicación en general, de manera generalizada en México, en los grandes medios de comunicación en México, se equivocaron con Mireles, lo quisieron tratar como un héroe, lo quisieron tratar como el salvador de Michoacán, cuando la gente en Michoacán, la gente común, las víctimas saben perfectamente quién es este sujeto.
pero tiene un largo historial involucrado con el narcotráfico, tráfico de marihuana y tráfico de marihuana principalmente. Bien, regreso con Pedro Miguel. ¿Qué opinas, Pedro? Aunque nos queda un minuto antes de ir a la siguiente pausa, pero ir adelantando tu respuesta. ¿Qué opinas? Bueno, yo respeto mucho el trabajo de Anabel Hernández. Ella está seguramente más enterada que yo. Yo no sé si Mireles tiene antecedentes reales o no de narcotráfico, si se los inventaron o no. Pero coincido con ella en que ese no es el punto. El punto, y ahí creo que estamos totalmente de acuerdo, es que el gobierno está empujando a la gente a matarse. Es decir, el problema aquí es que el narcotráfico fue convertido por el modelo político impuesto desde el gobierno en un sector de la economía. Y hay cientos de miles de mexicanos involucrados en eso. Entonces, creo que el tema no es si es narco o no es narco Mireles, pues a lo mejor lo sea, pero ese no es el punto. El punto es que ha habido un manejo muy perverso gubernamental. El manejo perverso gubernamental. Vamos a dejarla ahí. Regreso después de la pausa. Dice Pedro Miguel, el problema es el manejo perverso por parte del gobierno. Muy fuerte. Regresamos. Estamos de regreso con Pedro Miguel, autor del artículo Mireles en la mira, publicado ayer en La Jornada, y quien nos dice ahora lo peor de todo, y en eso coincide con Anabel Hernández, es el manejo perverso del gobierno. Pues de hecho también coinciden con Guillermo Valencia, exalcalde de Tecal, híjole, sí, ahora estoy como Peña Nieto, ¿qué me pasa? Bueno. No creo que estés tan mal. No, es que de hecho está no, y es que de hecho, fíjate, lo estaba leyendo porque aquí me lo pusiste mal, Roberto. No, pero está bien. No es cierto, no está echando la culpa, pero bueno, entonces, el manejo perverso de Mira, ya que lo traes a colación, ¿sí? Peña Nieto manda a un señor que se llama Alfredo Castillo a Michoacán. Y Alfredo Castillo es el representante de Peña Nieto en Michoacán. ¿Pero quién es Peña Nieto? Pues es un señor al que el PRI puso en la presidencia. Dicen que el PRI lo puso. Yo creo que lo puso más bien la Standard Oil, Televisa y Móvil, pero bueno, eso es otro punto. El PRI formalmente lo puso en la presidencia. ¿Y qué es el PRI? Pues es el partido que entregó a través de Fausto Vallejo el estado de Michoacán a los templarios. A ver, aquí hay un problema, ¿no? Es decir, hay unos vasos comunicantes evidentes que no se pueden ignorar entre este régimen representado por Peña Nieto y Castillo y el cártel de los templarios, ¿eh? Cuidado. Entonces, si Mireles tiene antecedentes por narco o no los tiene, es que lo mismo se puede decir de los otros, y cabe entonces dudar de la sinceridad de los otros en esto que llaman combate a la delincuencia, que a mi modo de ver no lo es. A mi modo de ver es simplemente una manera de reasignar la plaza a otros y nuevos socios. En concreto, el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ¿no? Hay un dato que es muy importante. Dicen que todo esto de la acusación o la insinuación de homicidio hecha por Castillo en contra de Mireles es una suerte de vendetta porque Mireles abiertamente en un video le propone a Peña dialogar, ¿no? Sí. Y le dice, tu representante ya lo compraron, tu representante está trabajando para la delincuencia. Bueno, yo creo que hay otra razón de fondo. Creo que la decisión de deshacerse de Mireles viene en el momento en que Mireles está por avanzar sobre Lázaro Cárdenas, porque ese es el valor, ¿no? El valor es ese puerto que vale mucho dinero y que fue librado por el gobierno, por la mano del gobierno estatal y federal a los cárteles de la delincuencia, ¿no? No por tal vez, desde antes, ¿no? Atacaron la única fuerza social organizada que había allí, que era
el sindicato de trabajadores del hierro, mineros, etcétera, pues, de puertos, en tiempos todavía de Vicente Fox, con la omisión o la complicidad de Lázaro Cárdenas Batel, que es el gobernador, y bueno, dejaron al puerto totalmente libre a la delincuencia y a los grandes capitales, que ya ni siquiera son narcotráfico, pues son minería, ¿no? Son concesiones mineras clandestinas ahí que sacan el hierro y meten metanfetaminas, etcétera. Todo esto administrado por la familia y luego por los caballeros templarios. Es decir, este régimen tiene una mentalidad de concesionarlo todo. Y ha concesionado y ha vendido ferrocarriles, líneas aéreas, teléfonos, minas, ahora quiere concesionar el petróleo, etcétera. Pero también concesionó de facto, Rubén, en Michoacán y en muchos otros lugares, la seguridad pública y hasta el cobro de impuestos. Y se lo concesionó a los cárteles de la droga, que ahora están, pues, con negocios muy diversificados, ¿no? Entonces, me parece que toda esta acusación contra Mireles de si los 5 muertos, de si no los 5 muertos, son una gran farsa, porque lo que hay en el fondo es mucho más grave que eso. Y lo que se está jugando es una confrontación entre civiles en gran escala en Michoacán. Porque si el gobierno concesionó a una empresa que se llama Los Templarios, o la familia, la seguridad pública, la impartición de justicia incluso, pues si lo hemos visto en reportajes. Bueno, esa corporación delictiva generó sentido de pertenencia, generó arraigo social. No son solo las autodefensas las que son muy populares, pues los templarios también lo eran, también, es decir, los templarios también son un ejército de integrantes que tienen hijos, madres, tías, sobrinos, clientes, patrones, etcétera, que están incrustados en el tejido social, que se volvieron odiosos por la manera tan horrible en que ejercían ese poder que les otorgó el Estado. Bueno, ok, eso explica entonces el alzamiento de las autodefensas, pero eso no quita que no haya muchos michoacanos involucrados aquí, y muchos otros con las autodefensas, ¿no? Es decir, mira, el punto aquí es que el gobierno federal ha tolerado que se armen los civiles, ha descompuesto las organizaciones de civiles armados, ha dividido a las autodefensas, y ahora lo que tenemos es un escenario muy propicio para una masacre. Terriblemente. Para que los que toman un pueblo vayan y le corten la cabeza a todos los del otro bando. Los pueblos están divididos, las familias están divididas. Hay familias que tienen a un hijo autodefensa y a un tío templario, ¿no? Bueno, este manejo me parece que es el telón de fondo en el que se inscribe esta insinuación y esta nueva persecución de Castillo contra Mireles. Por eso yo digo en el artículo, bueno, el hecho es que Mireles, que yo no sé decir, a mí no me parece que sea un héroe legendario ni mucho menos, pero es el enemigo común de 3 actores, que son la Tuta, el comisionado Castillo y el Pitufo. Y eso forma una alianza de facto, nos guste o no. Pedro Miguel, pues no, muy interesante lo que estás diciendo. Te quiero agradecer muchísimo tu participación en esto. Me voy ahora a preparar para cambiar casi de tema. Después de esto voy a ir a Venezuela, porque el diálogo en Venezuela se va, parece ser que voy a entrevistar a Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista, sobre este tema, y a dar una última nota de incendios tremendo allá en San Diego. Pedro Miguel, te agradezco muchísimo por tu participación y comentarnos todo esto de allá de Michoacán. 2 millones de michoacanos por acá que están muy pendientes de lo que pasa en su terruño. Gracias, Pedro Miguel. Pues muchos abrazos para ellos y un gran abrazo para ti, querido Rubén. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, ha sido Pedro Miguel. A ver, Roberto me acaba de poner en pantalla, cuéntanos qué está pasando allá en San Diego. Está tremenda las imágenes, incendios, casas incendiadas, ¿verdad? Abre tu micrófono. Sí, Rubén, lo que está sucediendo es que hay múltiples incendios a raíz de las altas temperaturas aquí en el sur de California. En el condado de San Diego, por lo pronto, ya se ha declarado una emergencia. Se han quemado 30 casas en la ciudad de Carlsbad y se han
emitido órdenes de evacuación, al menos 11.500 órdenes de evacuación. Incluso algunos trabajadores de la planta nuclear San Onofre han tenido que ser evacuados. Ah, de la planta nuclear San Onofre. ¡Wow! Eso es tremendo. O sea, tiene que haber ahí una situación muy importante de acción. Bueno, pues vamos a ver si recabamos más información, pero mientras tanto, 30 casas, ¿no? En esta nota que me pusiste aquí en pantalla de Los Angeles Times, ¿no? Así es. Tremenda las imágenes, verdaderamente. Mira, aquí está. Hay una casa, pues prácticamente una buena parte reducida a cenizas, allá en San Diego. Vamos a ver si les damos más información, pero vamos a regresar con el asunto de Venezuela. Parece ser que la oposición se va a retirar del diálogo con el presidente Maduro y su gobierno. ¿Por qué? Le vamos a preguntar a Juan José Molina, secretario general nacional de Organización Avanzada Progresista y miembro de la Mesa de Unidad Democrática, MUD, allá en Venezuela. Bueno, pues vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a cambiar de geografía, de asunto. Muy fuerte todo lo que estoy escuchando, pero en fin, ahí tienen ustedes para poner en contexto y sus opiniones, pues, ¿no? O sea, cada quien aquí, las diferentes opiniones que les hemos venido presentando del tema de Michoacán, ustedes vayan armando ahí el rompecabezas. Y ya bien, también les repetimos, soy parte de lo que dijo Anabel Hernández, al exalcalde de Tepalcatepec. Es que hace rato estaba escrito Tecalta y me sonó raro, es Tepalcatepec. Bueno, vamos a cambiar de escenario, les estaba yo diciendo, porque, por ejemplo, el periódico El País de España titula: El diálogo en Venezuela se aboca al fracaso por la retirada de la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática denuncia el estancamiento de las negociaciones y exige avances al gobierno de Maduro. Mientras yo venía para acá, puse una radiodifusora de Venezuela que suelo escuchar para también ver qué se dicen del otro lado, y del otro lado estaban diciendo que en realidad la Mesa de Unidad Democrática está siendo fuertemente presionada, dicen ellos, por sectores radicales tanto internos como externos. Vamos a preguntarle a uno de los protagonistas, Juan José Molina. Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que entrevistamos cuando inició el diálogo y me parecieron pues muy importantes sus declaraciones, incluso deslindándose de sectores más radicales que no querían el diálogo. Vamos a ver qué nos dice ahora. Juan José Molina, ¿cómo está? Muy buenas tardes allá en Venezuela. Hola Rubén, muy buenas noches, un privilegio de verdad estar en tu programa nuevamente y saludo a todos quienes nos escuchan. Cierto, ya noches allá, son 2 horas y media más tarde, ¿no? Que acá en Los Ángeles, que sí, son 10 para las 8 de la noche. Sí. 10 para las 8 de la noche. Juan José, entonces, ¿cómo está la situación allá? ¿Se van a retirar de plano ya del diálogo que en un momento dado pues habría esperanzas, pero según se está informando ahora no? Y el gobierno dice que ustedes están siendo presionados tanto por los radicales al interior como por el exterior. Maduro dijo directamente Miami, etcétera, ¿no? Refiriéndose a personajes específicos de la política estadounidense. Bueno, mira, nosotros en realidad, Rubén, no nos hemos dejado presionar por nadie, ni ningún sector de lo político y social que está viviendo el país. Y en ese sentido, sobre todo en el social, la represión de la que han sido víctimas los estudiantes y la manera tan desmedida y desproporcionada como se han venido violentando por parte de fuerzas del Ejecutivo, del Gobierno, de fuerzas policiales, los derechos humanos de ciudadanos y sobre todo de estudiantes y jóvenes que han sido, que hasta ahora han ocurrido 42 muertes como respuesta a esa violencia desmedida que se ha venido desatando en el país. Nosotros lideramos, como te dije, el diálogo, creemos en el diálogo para resolver nuestros conflictos y insistimos en este momento en diferir las reuniones con el gobierno y exigirle a los mediadores, entiéndase el Vaticano y los representantes de Colombia, Ecuador y Brasil, como mediadores de buena fe en este conflicto, para que le exijan, al igual que nosotros lo venimos haciendo, respuestas a esas propuestas que hicimos nosotros, con las que llegamos al diálogo, porque de no ser así, entonces sí tendríamos que levantarnos de la mesa de diálogo, porque el gobierno lo que querría en ese sentido entonces es distraernos, alargar o
distraer el problema económico tan grave que él tiene y lo descarga a través de la represión contra jóvenes, contra estudiantes en su manifestación. Nosotros no nos hemos salido del diálogo, diferimos las reuniones con el gobierno y le estamos exigiendo no solamente al Vaticano, sino a los representantes de UNASUR que exijan resultados al primer diálogo que vimos el 19 de abril. Oiga, Juan José, ¿estaría de acuerdo en que cuando hace usted referencia a esto de los 40 y tantos muertos, de los estudiantes, de la represión, de las manifestaciones, habría que ponerlos en contexto porque vaya, hay muertos de ambos lados, habría que saber exactamente cómo murió cada persona? Hay otros que yo me he metido al tema y hay otros que ciertamente fueron francotiradores que incluso han matado a gente chavista. O sea, porque decirlo, como que yo lo escucho a ustedes y como que se olvidan del otro lado. Y escucho a los otros y se olvidan del otro lado. Tienes toda la razón, Rubén. No, yo no estoy hablando de un solo lado, estoy hablando de la generalidad del conflicto. Y quiero que sepas también, y tus escuchas pues, o tus oyentes entiendan que en este sentido nosotros planteamos o exigimos la creación de una comisión de la verdad, no una comisión parlamentaria de la verdad, en donde la mayoría oficialista va a querer imponer lo que serían las resultas de las conclusiones de esa comisión. Nosotros estamos exigiendo que se haga una comisión de la verdad transparente, paritaria y además con personas, no con los miembros de la mesa de unidad ni con los miembros de la Asamblea, personas que nosotros podamos escoger o proponer para que ellos participen ahí, las ONG, por parte del gobierno, por parte de la oposición, para que se determine la realidad y la responsabilidad que tienen todos y cada uno de los actores que violentaron los derechos humanos en estas manifestaciones y que sean reconocidos y castigados además. Pero no se puede utilizar el Parlamento, como lo quiere hacer el presidente de la Asamblea Nacional, que él se cree, además del presidente Maduro, él se cree también vocero, al igual que el alcalde de Caracas, al igual que el vicepresidente de la República, y nosotros necesitamos un solo vocero por parte del gobierno que se entienda con el único vocero que tenemos nosotros oficial, como lo es el doctor Velero, quien ha venido expresando las posiciones que las organizaciones políticas venezolanas hemos asumido frente al diálogo al cual nos hemos plegado porque creemos que ese es el camino de la solución de nuestro conflicto. Me da mucho gusto que diga eso, porque en las cosas que yo he estudiado para entender ambas posturas, del lado, digamos, de la oposición, hay algunas acciones que, por ejemplo, de protesta, que si las realizan aquí en suelo americano, no duran 2 segundos, van a la cárcel, ¿eh? O sea, por eso me parece muy bien que usted acepte esa matización y sobre todo que ahí, en esa realidad, ver qué posibilidades reales hay de un diálogo de ambas partes, incluido el gobierno, que a veces pareciera como así. También el gobierno dice, bueno, vamos a dialogar, pero seguiremos haciendo lo que queremos. Y también es la crítica que yo hago del otro lado. Pero regreso, hay una pausa. Juan José Molina, de la Unidad Democrática Venezolana, sobre el diálogo, si va a terminar sí o no allá en Venezuela. Regresamos, si me permite. Estamos aquí de regreso, amigos, y estamos dialogando y escuchando a Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Juan José, una pregunta que flota sin duda en el ambiente en estos momentos es si hay posibilidades de que se retorne realmente al diálogo entre la oposición y el gobierno. De hecho, estaba yo viendo aquí un medio que es panorama.com.be de Venezuela, que presenta una encuesta, hace esa pregunta: ¿cree que el gobierno y la oposición retomarán el camino del diálogo? En esta encuesta dicen el 81% dijo sí, el 19% dice no. ¿Usted qué dice? Sí, nosotros definitivamente queremos retomar el diálogo. Entendemos que el gobierno tiene que rectificar ante esa situación
negativo que ha asumido de querer bombardear el diálogo a algunos de sus voceros. Lo importante es que nosotros entendamos que el diálogo es el camino para solucionar nuestros problemas, porque la violencia genera más violencia. Nosotros no estamos de acuerdo ni de los violentos de un lado, ni con la violencia de un lado, ni con la violencia de otro lado. Nosotros rechazamos a los que hacen actos vandálicos protestando, pero también rechazamos las arbitrariedades y los excesos con que el gobierno ataca a las manifestaciones y la serie de actos que, violentando la Constitución y las leyes, se imponen a quienes manifiestan. Nosotros tenemos como derecho constitucional protestar. Yo entiendo que cuando hay actos vandálicos y hechos que irrumpen contra lo que es el orden social, tiene que haber respuesta del Estado, pero no puede ser desproporcionada ni puede ser el hecho violento que garantice la restitución del estado normal de la sociedad. Así que nosotros creemos que e insistimos, está diferido el diálogo al momento o al punto en que el gobierno diga, mira, vamos a tomar nuevamente el diálogo, vamos a sentarnos nuevamente y la respuesta que nosotros estamos esperando se den, porque ya han pasado 34 días desde la última vez que nos sentamos a hablar, como se representó el 10 de abril, y hasta la fecha lo que ha habido es pura conversación y nada concreto, y nosotros tenemos que darle, porque es nuestra obligación como demócratas, es nuestra obligación como venezolanos que queremos la paz, que el gobierno nacional le dé respuesta a las soluciones más conflictivas que hoy en día lo mantienen a ellos en una situación de inestabilidad política, con lo cual corren un alto riesgo de que la situación en el país se revierta en una situación que sea fuera de la Constitución, y nosotros creemos que ese tampoco puede ser el camino. Oiga, Juan José, venía yo escuchando también en la estación de radio por Bluetooth y satelital que se pesca, venía yo escuchando que decían que lo que está pasando es que la Mesa de Unidad Democrática está dividida, están en una profunda crisis. Y eso es lo que está pasando en este momento, y vuelvo a lo que usted ya me dijo, no están recibiendo presiones de nadie, ¿no? Me ha dicho usted. Pero también reiterativamente hablan... ¿Ah? ¿Sí? Adelante. Discúlpame que te diga con el tema de la unidad de la Mesa Democrática. Hay unas organizaciones políticas que consideraron sus líderes que en un momento tan álgido como el que estaba viviendo Venezuela, la salida que la propusieron con ese nombre tenía que ser exigirle al gobierno a través de manifestaciones con carácter fuerte, presencia en la calle y resistencia, exigir no solamente respuesta a los problemas de los venezolanos, sino inclusive se llegó a hablar de que la salida de un gobierno que hoy en día ha sido reconocido por todos los venezolanos, menos los que lo han querido aceptar, que hubo unas elecciones que no se pudo demostrar que Nicolás ganó por un pequeño margen, entendiendo que está cuestionada esa victoria, pero no pudimos demostrar la victoria. Así que a nosotros nos corresponde buscar caminos democráticos. Tenemos miles de salidas para que los venezolanos podamos resolver nuestros problemas, y el año que viene hay unas elecciones parlamentarias que indudablemente, si nosotros las ganamos, nosotros podemos revertir un proceso que han querido imponer a los venezolanos, que están muy alejados de la Constitución. Pero a estas alturas hay quienes dentro de la oposición dicen acudir a nuevas elecciones es hacerle el juego al sistema, y ya no apuestan por las elecciones, sino apuestan por esa salida que de hecho ellos esperaban que ya se hubiese dado a estas alturas, ¿no? ¿No es así, Juan José? Bueno, pero esa es la opinión de algunos. Nosotros creemos que, por ejemplo, la constitución que se acaba de hacer recientemente del Comité de Postulaciones Electorales, si el gobierno permite que de los 5 rectores del CNE, del Consejo Nacional Electoral, 3 sean de ellos y 2 nuestros, o 2 y 2 y uno que se escoja entre esas 4 personas, bueno, nosotros podemos garantizar a los venezolanos, ¿verdad?, que va a haber una recomposición del poder electoral que le dé seguridad, que le dé confianza a los venezolanos para que ellos puedan ir a votar, porque
porque el venezolano tiene muchas dudas de ese Consejo Nacional Electoral. Y eso es un paso que se acaba de dar, el nombrar a ese comité, a invitar a la sociedad civil a que participe, y nosotros creemos en esos caminos, Rubén. Nosotros creemos que esa tiene que ser la salida. Pero el gobierno alarga los procesos. Yo creo que es para que la gente le ponga más atención a esa lentitud del proceso que al problema económico tan grave que está atravesando el país, que no hay dólares, que hay desabastecimiento, que hay una fuerte deuda, que hay un alto costo de la vida que está afectando el bolsillo de los venezolanos. Hoy en día hasta los chavistas, los propios chavistas se quejan de la situación económica del país, y eso es evidente, y ellos saben que la única forma de poder evitar ese descalabro del chavismo es distrayendo con arremetidas contra los jóvenes, no queriendo dar conclusiones al tema del diálogo y evadiendo la responsabilidad, la gran responsabilidad del grave problema en que tienen inmersos todos los venezolanos. Muy bien, Juan José Molina, pues le agradezco muchísimo que nos haya tomado nuevamente la llamada. Vamos a estar pendientes y le agradecería mucho si en un futuro pues podemos volver a escucharle para saber cómo evolucionan las cosas. Le aprecio mucho, muchas gracias. Para mí, estoy siempre a tu orden. Saludos, muy amable. Muchas gracias, Juan José Molina, en vivo allá desde Caracas, Venezuela. Vamos a una pausa, regresamos y vamos a cambiar de giro. Mañana va a venir aquí una artista buena onda, una mexicana buena onda que canta padre, canta muy bonito, la vamos a tener aquí. Ahí nos va a platicar Esteban León de ella, pero la vamos a tener en vivo mañana aquí en el estudio. Llegadita del aeropuerto de aquí de LAX, nos la jalamos aquí a Univisión América. Estamos de regreso, amigos, aquí nos quedan dos segmentos. Empezamos con toda la situación allá de México. Iniciamos, si nos acaba de sintonizar, usted ya se lo perdió, ni modo. Entrevistamos a Guillermo Valencia, ex alcalde de es que está mal escrito ahí. Tepalcatepec, lo que pasa es que me lo puso aquí Roberto, fíjese, me lo puso Tecalpatepec, no, Tepalcatepec. Bueno, mi querido Roberto, no, la culpa es mía por no decirlo sin leer esa cosa, pero es que siempre me causa cosas. ¿Está Esteban León en la línea? Está don Esteban León. Don Esteban León, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué milanesas que te dejas visteces? No, no es cierto. ¿Cómo estás? Mi querido Rubén, ahí hubo un poco de dislexia, ¿verdad? De parte del productor. No, lo que pasa, mira, de veras, aquí está, mira, Guillermo Valencia, porque él me pasa y me puso aquí Tecalpatepec y es Tepalcatepec, ¿no? Pero de por sí la palabreja, como diría Venancio, pues hombre, jolines, ¿no? No, pero me apoyé en el texto y no, pues dije, no, como que Tecalpatepec, no, es Tepalcatepec, pero les estaba diciendo que tuvimos eso luego a Pedro Miguel, nos hemos ido a Venezuela y yo quisiera que nos dieras un adelantito porque realmente desde que conocí a esta Malena Durán, dije, caramba, estas muchachas debieran ser más conocidas, debieran ser convocadas, y viene mañana, ¿no? Viene aquí a Los Ángeles, se va a presentar acá en Los Ángeles, yo va a estar aquí en el estudio del aeropuerto, y ya dije que nos la jalamos, nos la secuestramos para platicar un ratito con ella, pero damos un adelanto para invitar a la gente a la charla mañana con Malena Durán, las canciones que canta, de quiénes son las canciones que canta, etcétera. Así es, querido Rubén, es una invitación a que sintonicen mañana el programa, pues por toda la información que tú nos traes, pero efectivamente porque tendremos en el estudio a Malena Durán. Hace 2 años vino por primera vez a Los Ángeles como solista Malena Durán. El nombre no es común escucharlo, como tampoco el de muchas cantantes alternativas de la llamada música alternativa. ¿Qué es esta música alternativa? Pues es el empeño de muchos compositores y de muchos intérpretes de hacer y de cambiarle la cara un poco a la canción popular. La canción popular ha sido un poco envenenada por influencias, pero sobre todo por muchas cosas mal hechas, cosas corrientes, habrá que decirlo puntual, mi querido Rubén. Y estas personas, estos compositores a los que canta Malena Durán y estas canciones que canta Malena Durán, pues intentan reemplazar eso, lo mal hecho, lo corriente, por algo de excelente, de buena calidad. Es la segunda vez que Malena está en Los Ángeles
Creemos que es indispensable que voces como la de Malena crucen la frontera, nos traigan la música, una extraordinaria voz, en opinión de un servidor, una de las mejores voces que tiene el país. Necesitamos buenas nuevas, querido Rubén, en el país. Sí. Malena Durán, la voz de Malena, sin duda alguna, es una de ellas, junto con Eugenia León, Lila Downs. Por ahí salió una producción en México que llevó por nombre Mexican Divas. Hubo 2 discos, Mexican Divas 1, Mexican Divas 2. Malena Durán es parte de este llamado tiraje discográfico Mexican Divas. ¿A quién canta Malena Durán? Autores contemporáneos como Rafael Mendoza, a quien tú conoces, Armando Rosas, a quien tú conoces, Marcial Alejandro, Mario López, compositor contemporáneo de Oaxaca, David Aro de Veracruz, a quien tú también conoces. Entonces la apuesta viene a todo dar, mi querido Rubén. Pues me va a dar mucho gusto, hombre, platicar con ella, ciertamente. Oye, estaba yo recordando la otra vez, ¿con quién fue? ¿Contigo, no? Cuando por ejemplo, en la Ciudad de México había por todos lados peñas, el Mesón de la Guitarra, el Cóndor Pasa, diferentes lugares, ¿no? Mira, el Cóndor Pasa, luego aquí el peruano, levantó los ojitos al cielo. De las que yo tengo muy presentes, estaba obviamente el Sapo Cancionero en Satélite, estaba el Cóndor Pasa en Satélite, en San Ángel, sí, estaba el Mesón de la Guitarra, por ahí Félix Cuevas, Insurgentes, estaba la Peña Gallos en Revolución, el canto del Pueblo en la glorieta de Insurgentes, que era una peña medio rockera, el Pájaro Campana, muchas peñas, muchos de estos foros. Sé que aún existe el Mesón de la Guitarra de aquellos legendarios y el Sapo Cancionero en Satélite, sí, aún en Satélite prevalece. Pero Sapo de la noche, Sapo Cancionero, exacto, que vive soñando junto a tu laguna, tenor de los charcos, grotesco trovero. ¿Cómo dice lo? ¿Cómo sigue? Peñas, no me acuerdo, pero estas peñas a las que te refieren eran los foros perfectos para la nueva canción, la canción popular contemporánea y el folclore. Entonces, un poco de eso es lo que nos trae Malena. Sí, aunque no precisamente no son esas canciones sudamericanas, etcétera, ¿no? Pero ustedes reproducen esto un poquito, ese ambiente, ¿no? Que francamente a mí, estaban llenas a reventar. Había que hacer cola, etcétera, ¿no? Y como tú bien dices, ¿qué ha pasado, no? Como que se ha venido degenerando el asunto, ¿no? Sí, hacen falta más foros donde se pueda escuchar ese tipo de música. Y efectivamente lo que hacemos en el Centro para las Artes de Eagle Rock es evocar ese ambiente. Tenemos unas pequeñas mesas en nuestro escenario, adornamos con luces, con pequeños paliacates en lugar de manteles para las mesitas, se sirve vino de mesa, bocadillos, y tratamos de evocar dentro de la trova este ambiente de la nueva canción, la canción contemporánea y el folclore. Bien, oye, se me acerca la cuestión de la pausa, pero sí me gustaría que platicaras un poquito ella va a cantar cuestiones de Rafa Mendoza y mucha gente, pues desgraciadamente, tengo que decirlo, tú y yo lo sabemos, lo conocemos y lo valoramos, pero mucha gente dirá, ¿Rafa what? ¿Qué? Mendoza, ¿no? Sí, bueno, a la vez de su nombre también, Malena, ¿qué? Malena G, ¿no? También la propia Malena, pero a mí me gusta entrevistar. Mira, entrevisté a Tania Libertad cuando era Tania Watt. Entrevisté a Eugenia León cuando era Eugenia Watt para mucha gente, ¿ves? Y ya ves a dónde llegar. Y me siento muy orgulloso de haber, ya después no me pelan, ya cuando ya son muy famosas ya no me siguen. Eso hay que decirle a Malena mañana. Además, eso hay que decirle a Malena mañana, sí. Rubén viene acompañada de un extraordinario pianista, que es Gerardo Batis. Ahora, a ver, espérame tantito porque viene la pausa. Regreso con Esteban León. Gerardo Batis, el pianista que viene. Bien, amigos, pues vamos aquí nuevamente con Esteban León para rematar el comentario antes de que luego nos vayamos hasta Tucson, Arizona, para contarles de lo que está pasando allá en una iglesia donde se ha atrincherado un mexicano en una iglesia que sería deportado, decían vámonos, se va, y él dice no, y se ha atrincherado en una iglesia. Ahorita les comento esto, pero Esteban, entonces tu conclusión en lo que andábamos para la cuestión
de estos personajes desconocidos y que le ibas a decir a mañana que no me desconozca en un futuro, Malena, cuando ya sea muy famosa? Te decía yo que viene acompañada del extraordinario sí. pianista Gerardo Batis. Sí. Gerardo Batis, un pianista de jazz y de música popular contemporánea, que fue director musical por muchos años de Tania Libertad, por ejemplo. Sí, exacto. Pues viene acompañando a Malena, ya la ha acompañado por varios años, viene Jesús Chuco Mendoza en el bajo y la percusión de Cintia Jiménez. Así que el ensamble viene muy bien, se va a escuchar extraordinariamente. Ella, Malena, canta con 6, 8 músicos, al igual que varios artistas, Tania, Eugenia, pero pues bueno, ya sabes cómo está la economía de los dos lados de la frontera, hermano, pero con este trío va a sonar extraordinariamente. Y solamente decirles que el Centro para las Artes Eagle Rock, donde se va a presentar Malena Durán, está ubicado junto a la ciudad de Pasadena, en la ciudad de Eagle Rock. Esto es el viernes a las 9 de la noche, y doy rápido un teléfono por si quieren más información, 323-997-5825, 997-5825 en el 323. No se pierdan a Malena Durán, y tampoco la entrevista mañana ahí contigo, Rubén, va a estar sabrosa. Va a estar sabrosa la entrevista, sí, a mí me cae muy bien cuando la conocí. ¿Hace cuánto que dices que vino? ¿Hace 2 años? 2 años, casi 3 años que vino Malena, primera vez, esta es la segunda. Y no Así la que pude recibamos escuchar, ese día no la pude escuchar, ¿verdad? No pude ir al concierto. Así es, y viene pues a presentar un disco que se llama Atréveme, canciones de Armando Rosas, de Rafa Mendoza, de Jorge Buenfil, pero ella va a cantar a Guadalupe Trigo, querido Rubén, va a cantar la canción Mixteca, va a cantar a José Alfredo Jiménez, porque es parte del acervo popular de un país. ¿Va a haber tequila? No sé. Bueno, sale don Esteban León, me da mucho gusto escucharte, te mando un fuerte abrazo y gracias por informarnos de lo de Malena, y mañana aquí la tenemos, ¿no? Del aeropuerto te la traes para acá. Así es, nos vemos mañana en el estudio, Rubén. Sale, perfecto, mañana aquí nos vemos en el estudio con Esteban León. Bueno, les estaba yo platicando, fíjese, gracias Esteban, se atrinchera mexicano en la iglesia de los Estados Unidos, pero miren, Daniel Neyoy Ruiz, de plano, él prefiere, ¿no?, estar confinado por tiempo indefinido dentro de una iglesia que regresar a México, como el gobierno federal estadounidense quiere que haga. Neyoy Ruiz ha sido supervisor de mantenimiento de 36 años, fíjese, 36 años en un complejo de apartamentos en Tucson, Arizona. Y dice que se niega a obedecer la orden de salir que le está dando las autoridades norteamericanas para el próximo martes, después de 36 años. Bueno, pero resulta que él ingresó, me imagino que es un reingreso, ingresó de manera indocumentada al país en el año 2000. En 2011, 11 años después de ese reingreso, un agente del Departamento de Seguridad Pública de Arizona entregó a Neyoy Ruiz a las autoridades de inmigración tras una parada de tráfico porque su auto emitía mucho humo. Esto están diciendo los abogados, ¿no? O sea que la cuestión del humo, la cuestión del smoke check, ¿no? Bueno, el mexicano perdió una serie de casos de inmigración y recibió la orden de vámonos, te me vas de aquí, patitas, ¿para qué te quiero?, de salir del país para el próximo martes. Pero en lugar de esta situación, Neyoy Ruiz se refugió en una iglesia que es una iglesia presbiteriana, Southside, en Tucson. Resulta que tiene una esposa, tiene un hijo, tanto su esposa como su hijo, nacido el hijo aquí en los Estados Unidos, se le sumarán en este santuario, por decirlo, ¿no?, que se va a convertir así en santuario. Neyoy Ruiz dice que no se quiere separar de su familia, especialmente su hijo de 13 años. A ver, independientemente, ¿no?, de cómo cada quien piensa, a veces no llama Julio, ¿no? Pero de cómo cada quien piense, imagínese la situación. Separarse de su chavo de 13 años de edad, de su hijo, para regresar a un país en el que dice, bueno, entró nuevamente, pero la nota dice que llevaba 36 años en un complejo de apartamentos de Tucson como supervisor de mantenimiento. Y ahora separarse de su criatura, pues él se está aferrando evidentemente a no hacerlo. Yo haría exactamente lo mismo, ¿no? No sé ustedes, pero dice que no tiene antecedentes delictivos,
y contribuye a su comunidad y a su iglesia. Eso es lo que él dice. Yo no sé las condiciones de los detalles, me baso en lo que se está presentando en la información, pero aquí tenemos uno de esos tantos casos, ¿verdad?, que por no existir una reforma migratoria en los Estados Unidos y lo que algunos dicen que pudiera llegar a darse de alguna iniciativa unilateral por parte del Poder Ejecutivo. Yo no lo sé, pero dicen que se puede dar. Vamos a preguntárselo nuevamente al señor Castañeda. Yo quiero estar con mi familia para darle todo el apoyo que pueda, dijo. Quiero que se me escuche, porque no se trata solamente de mí. Hay mucha gente en esta situación. Más de 20% de los deportados dicen tener hijos nacidos en los Estados Unidos. Resulta que la abogada de Nayoy Ruiz, a ver si nos podemos comunicar luego con ellos, a ver si para mañana podemos tener algún enlace con este asunto ya Tucson, Arizona, presentó un pedido administrativo para que cierre el caso. Eso significa que la Policía de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, el famoso ICE, no dará prioridad a la deportación de Nayoy Ruiz y podría seguir viviendo en los Estados Unidos. Vamos a ver qué, pero la abogada dice que ella está confiada en que ICE va a cerrar la causa, ojalá así sea, porque la agencia ha cambiado la prioridad de las deportaciones a inmigrantes con antecedentes delictivos y deportaciones previas. Vamos a ver qué ocurre, forma parte del contexto de todo este drama. Un capítulo más, o si no un caso más dentro de este capítulo verdaderamente vergonzoso, lastimoso, en el que yo nunca dejo de recordar, al margen de lo que cada quien piense y diga, que en la mente del presidente Obama cuando era candidato decía que esto era aterrorizar a las familias. Aquí está un caso con nombres, con apellidos de carne y hueso. Roberto Ticona, muchas gracias en la producción. Cristian, muchas gracias allá en los controles en Miami. Y gracias a ustedes por hacernos el favor de escucharnos en Hablando Claro, aquí transmitido desde Los Ángeles. Mañana Malena Durán, platicaremos con ella. Es buena onda la chava, no se la pierdan.